Relata la historia de los archivos sexuales secretos de los aliados sobre los nazis. Sexo y la esvástica, los archivos sexuales de los nazis. This is London Calling. Durante la guerra en toda la Alemania nazi y la Europa ocupada, la gente común se arriesgaba a ser castigada sintonizando el Ministerio de Asuntos Exteriores de la BBC. Su transmisión había ganado la reputación de proba y objetiva y era conocida en Whitehall como propaganda blanca. Pero otras estaciones de radio británicas transmitían programas basados en indirectas, mentiras y calumnias. Era la propaganda negra. La propaganda negra era tan torpe, desagradable y maliciosa que el gobierno no quería tomar parte en ella, no quería admitir que formaba parte de ella. Cuando uno piensa en el tono melodioso de la BBC y es Gran Bretaña que llama, era como una bomba. En 1943, Molly Izard se unió al departamento secreto del gobierno llamado Political Warfare Executive. Fue designada a una ubicación secreta en las afueras, a 70 kilómetros de Londres. Era un misterio para los lugareños, era un misterio total. Había un lugar cercado que estaba custodiado por hombres de seguridad. Y uno estaba oculto del poblado. Ahora está muy deteriorado. Nos dijeron, sin dejar ninguna duda, que nunca dijéramos nada sobre lo que hacíamos, dónde lo hacíamos o con quién lo hacíamos. El brigadier me dijo que si divulgaba algo, iría directo a prisión por años. El Political Warfare Executive era una rama del super secreto Special Operation Executive. Ambas organizaciones tenían agentes secretos operando detrás de las líneas enemigas. Pero mientras que la tarea del SOE era el sabotaje, el rol del PWE era la subversión. Sus instrucciones eran desestabilizar cualquier área bajo control enemigo y finalmente producir revoluciones entre los pueblos sometidos y la completa pérdida de fe en la jerarquía nazi por parte de los propios alemanes. El PWE utilizaba una variedad de técnicas para diseminar su propaganda negra. Gustav Siegfried Heinz fue una de sus creaciones más extraordinarias e imaginativas. Una estación de radio secreta aparentando provenir del interior del Tercer Reich. En verdad, sus cuarteles estaban aquí, en el Rookery, una gran casa privada en la villa Hertfordshire de Asperley Guys. El primer programa llegó a la onda de transmisión el 23 de mayo de 1941 y estuvo centrado en un hecho notable ocurrido durante ese mes. El escocés que capturó a Hess. Su nombre es David Maclay. Él vio a Rudolf Hess descendiendo en paracaídas en la oscuridad, pero dejemos que relate su propia historia. Sí, soy el hombre que capturó a Rudolf Hess. Apenas me di cuenta en ese momento lo importante que resultó ser ese hombre. Estados Unidos no... Cuando Rudolf Hess, el enviado alemán, aterrizó en Escocia en una insensata misión de paz, los agentes de propaganda negra del PWE aprovecharon la oportunidad y salieron al aire por primera vez. Un personaje llamado Dear Chef comenzó a despotricar contra Hess, el traidor. No tiene nervios para una crisis. Apenas sepa algo sobre los aspectos más oscuros que hay por delante, ¿qué sucederá? Perderá la cabeza por completo y se irá volando para arrojarse él y a nosotros a merced del bastardo y judío ebrio Churchill. Nos referíamos a Churchill como ese negro ebrio. Y nos referíamos al rey como ese tonto tartamudo en el trono. Y sabe, las cosas que uno no esperaba ni por un momento sonaban como si provinieran
de Gran Bretaña. Era una de las cosas que hacía que la gente pensara que en verdad provenía del interior de Alemania. Dirchef simulaba ser un nazi fanático que pensaba que Hitler y sus secuaces se habían reblandecido. Afirmaba estar transmitiendo desde una estación de radio secreta en algún sitio dentro del Tercer Reich. En verdad, era la creación de Sefton Delmar, el jefe de la sección alemana del PWE. Delmar tuvo la brillante idea de simplemente decir cosas sucias al aire, que pronto serían comentadas y que la gente pensaría en formas para poder propagar la noticia. El material pornográfico no estaba dirigido a los oficiales, estaba dirigido a soldados, marinos, quienes se pensaba que tenían el interés de un hombre común en el sexo y los deseos de un hombre común para fascinarse por los detalles sexuales. Pero no estaba dirigido a los oficiales, no, en absoluto. Las transmisiones negras querían sembrar las semillas de la duda y el resentimiento en las mentes de las tropas de la línea del frente. El PWE tejía historias de corrupción e incompetencia junto con las historias obscenas de los comandantes en jefe nazis. La pornografía tenía la intención de asegurar que los oyentes aguzaran el oído, captando lo que el programa decía. Mayormente eran historias sobre la vida privada del alto mando, muchas veces basadas en hechos o historias que los trabajadores extranjeros en Alemania daban a sus esposas o novias sobre las tripulaciones y soldados en el frente. Ninguna de las transmisiones pornográficas del PWE sobrevive, pero los archivos dados a conocer ante la Oficina de Registro Público contenían lo que parecían ser guiones para las transmisiones de la propaganda negra. Las historias de sexólogos son una lista de rumores de pecadillos sexuales de los dignatarios del partido nazi. Están basadas en información genuina recogida por agentes de campo, combinadas con calumnias destinadas a ridiculizar o subestimar la integridad de los objetivos. Willy Bugman es un homosexual depravado. Su alemán favorito se viste de mujer. Gumsilita Tillemmann es un flagelador. Se pone en buen estado rompiendo un par de cañas en la espalda de su criada. Oberleutnant Schmidt es homosexual y pintor. Se entrega a las orgías más fantásticas. Parte del material, tal como figura en los archivos, fue mejorado, pero gran parte tenía una buena base de datos objetivos. El PWE tenía un equipo de investigadores con base en Suiza que leía los diarios alemanes y transmitía por cable cualquier historia o detalle que pudiera ser incluido en las transmisiones negras para darles autenticidad. Lo importante era agregar similitud. Uno quería saber el sobrenombre de la persona. Lo utilizaba y se demuestra que en verdad uno lo sabía. Y se suponía que uno transmitía desde el interior de Alemania. Era esencial hacer bien esas cosas. Era información exacta que luego distorsionábamos. Un objetivo del PWE era el jefe del partido en Múnich, Christian Weber. En las historias de sexólogos lo llamaba el semental del grupo. Los archivos de julio de 1942 dicen: Christian Weber es muy conocido por sus orgías. La particular atracción esta vez era una gran rueda de ruleta en la cual habían atado a una mujer desnuda. Weber, ebrio como siempre, era el croupier y ponía la rueda en movimiento. La audiencia, casi todos hombres de la SS, se sentaba alrededor de la mesa. El caballero que estaba frente a la muchacha cuando la rueda se detenía, agradecido. Las transmisiones de Dirchef eran tan auténticas que hasta engañaban a los norteamericanos. En 1941, la Embajada de Estados Unidos en Berlín informó a Washington que había una estación de radio ilegal que utilizaba un lenguaje increíblemente obsceno. Los superficiales, violentamente patriótico y muchos oficiales alemanes suponen que es apoyado por algún acto en secreto. Cuando el presidente Roosevelt se enteró de que en verdad era una operación clandestina del PWE, le resultó divertido.
Pero en Londres, el gobierno estaba dividido en cuanto al uso de obscenidades. Un ministro anunció que prefería perder la guerra antes que ganarla utilizando los métodos empleados por el jefe del PWE, Sefton Delmar. Pensaron que en verdad no era británico. No querían contaminarse. Era mejor no tener nada que ver en eso. Decían, si Delmar quiere esas cosas viles, que lo haga, pero no queremos tener nada que ver con eso, no. No. Los mojigatos no prevalecieron. Les dijeron que era una guerra sin guantes y que el PWE tenía orden de expandirse. En 1942, en plena guerra por el Atlántico, el almirantazgo solicitó una nueva estación de radio para atacar la moral de la tripulación alemana de los submarinos. El PWE creó la emisoria Radio Atlántico, que tenía una forma muy exitosa de atraer audiencia. Transmitía jazz, el cual había sido prohibido por los nazis por ser decadente. Ubicaban a un submarino. Están jugueteando con la banda de ondas. Vean lo que pueden encontrar y si encuentran jazz decente, escúchenlo. Eso atraía audiencia, hacía que la gente se interesara. Y luego incorporaban algo de propaganda política y algo de propaganda sexual. Todo para hacer creer que el alto mando de los submarinos no era bueno. El almirante Albrecht tiene 61 y mantiene a Uta Fraba. Debido a su edad, es un depravado. Uta capta a un grupo de hombres de los submarinos sedientos de sexo luego de una buena comida. A los muchachos les permiten montar a la señorita Fraba uno a uno. La estación más exitosa del PWE por mucho era la emisora Soldarte en Calais, que transmitía a las tropas alemanas que ocupaban el norte de Francia. El cabo interino Alfons Schulz era un oyente habitual. Era efectivo en términos de propaganda porque utilizaba el lenguaje de los soldados. Estaba dirigida a ellos. Transmitía la música que los soldados querían escuchar. Transmitía en un lenguaje que era apropiado para los soldados. Utilizaba las expresiones correctas. Era familiar por sus canciones. Era consciente de sus preocupaciones. Daba en el punto justo, el punto vulnerable de todos ellos. Como siempre, la estación transmite una mezcla de sexo y escándalo sobre los jefes nazis, como Robert Ley. Era el ministro de Trabajo responsable de la máquina de guerra del Tercer Reich. A Ley generalmente se lo conoce por ser lascivo y ebrio. Recientemente recogió a una prostituta de la Bolle, llamada Giselle. El PWE montó un ataque sostenido sobre Ley. Transmitieron un rumor completamente no confirmado de que el ministro recibió raciones especiales de lujo, aun cuando él instaba al pueblo alemán a prescindir de él. Muchos alemanes escucharon la historia. Una mujer fue sentenciada a 6 meses de prisión por repetirla, y Ley fue obligado a realizar una desmentida pública. Las transmisiones fueron reforzadas por un panfleto arrojado por toda Alemania. Fue producido por una unidad especial del PWE responsable de la propaganda negra impresa. Marion Whitehorn tenía 21 años cuando comenzó a trabajar como artista del PWE. A veces nos reíamos de las cosas tontas que debíamos hacer, pero las hacíamos y esperábamos que cualquier cosa que hiciéramos fuera exitosa. Y si no hubiéramos puesto nuestros corazones en eso, habríamos realizado un mal trabajo. Para el final de la guerra, la unidad de Marion había diseñado miles de panfletos e impreso millones de ellos. Su trabajo fue distribuido por todo el Tercer Reich a través de los medios más ingeniosos. Muchos de los panfletos eran ingresados a la Europa ocupada por agentes secretos. Otro método novedoso utilizaba lanzamientos retardados desde globos. Los panfletos estaban destinados a las tropas de la línea del frente y utilizaban una jerga y un tipo de letra auténticos para dar la impresión de que eran producidos por grupos de la resistencia alemana. Este era uno de una serie que preguntaba ¿cuánto tiempo más? El material falso de la resistencia era una de las especialidades de Marion. En verdad, diseñé este yo misma. Y la palabra Scheiße significa mierda.
Y estas dos cosas son eses que también representan las SS. Y tiene pegamento atrás y salían por millones. Los espías los llevaban y los pegaban donde fuera, en la espalda de la gente, y solo Dios sabía dónde terminaba. Al igual que en las transmisiones radiales, los artistas no tenían timidez de utilizar el sexo. Produjeron varios panfletos con pornografía explícita. Al final de la guerra, el gobierno ordenó al PWE destruirlos, pero a pesar de los esfuerzos por sanear la historia, algunos raros ejemplares escaparon. Jugando con el prejuicio racial embebido en los alemanes comunes por la propaganda nazi, el eslogan en la parte externa de este panfleto dice: «Querida patria, puedes descansar segura de que los trabajadores extranjeros la ponen bien». Miles fueron distribuidos entre las tropas alemanas. Otro panfleto pornográfico fue planeado para las imprentas del nivel más alto del PWE. Me pidieron que fuera a una reunión. Fui allí, me hicieron pasar a una especie de sala, y había muchos hombres sentados allí y tenían una tarjeta en sus manos. La tarjeta era una fotografía de Adolf Hitler llevando lederhosen, unos tradicionales shorts de cuero bávaros. Y cuando me la entregaron, el brigadier me dijo: «Usted, Marion, agregará un pene a esta tarjeta». Miré de qué se trataba, y era Hitler. Hitler con sus manos cruzadas sobre los pantalones, y la leyenda decía: «Lo que tenemos, lo conservamos». Usted agregará un pene allí, pero no muy grande. La obra de arte de Marion se perdió, pero un ejemplo similar de pornografía en tarjeta sobrevivió a la guerra. Esta versión del PWE disfrutó de una edición limitada. El alto mando frenó el proyecto. Simplemente creyeron que esa táctica no era británica. Pero los norteamericanos no tuvieron tantos escrúpulos. En 1943 tomaron a su cargo un informe secreto que investigaba la vida sexual de Hitler. Sus conclusiones hicieron que los chismes del PWE sobre los peces gordos nazis parecieran un cuento para niños. Estados Unidos no demoró mucho en implementar el anuncio del presidente Roosevelt de que tropas norteamericanas serían enviadas a las islas británicas. Al principio, cuando los norteamericanos llegaron a una abatida Gran Bretaña, parecían tener toda la fuerza de lucha moderna necesaria y más aún. Desde uno de los buques norteamericanos se vieron soldados arrojando naranjas a sus camaradas británicos en el embarcadero. Pero había algo que gustaba a los norteamericanos: un servicio de inteligencia secreto. Así que el presidente Roosevelt ordenó a un héroe rebelde de la Primera Guerra Mundial, Bill Donovan, que estableciera la Oficina de Servicios Estratégicos. Betty McIntosh fue una de las reclutas de la nueva agencia secreta. Cuando Donovan estableció la OSE, contaba con ayuda británica, porque, como todos sabemos, los británicos hacían esta especie de trabajos de época de la reina Isabel. Así que trabajó muy cerca de los británicos, lo cual fue muy importante para la gente de la OSS. Con la ayuda del PWE, la OSS estableció su propia unidad de propaganda negra, el Departamento de Operaciones de Moral. Las operaciones de moral estaban a cargo de realizar toda actividad fuera de la actividad militar tradicional, como molestar al enemigo, debilitar su voluntad de resistir. Y teníamos propaganda negra de todo tipo, como bien pueden imaginar. Anónimos, propaganda por radio, Marlene Dietrich. Ella hablaba en alemán a los alemanes de parte de la OSS durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de sus homólogos británicos, el Departamento de Operaciones de Moral no rehusaba elegir como blanco al propio Adolf Hitler. Querían conocer la forma de ser del Führer.
La idea de que si podíamos averiguar qué hacía Hitler actuar de la forma en que lo hacía, cuáles eran sus debilidades, entonces podríamos llegar a él a través de muchas formas, de una guerra psicológica, a través de personas que intentaran matarlo. Y esa fue la base a partir de la cual trabajar. En ese momento, el doctor Walter Langer era uno de los principales psicoanalistas de Harvard. En 1943, Wild Bill Donovan le pidió que utilizara su entrenamiento freudiano para comprender la forma de pensar de Hitler. Walter Langer era muy solitario, de personalidad introspectiva. Me resultó inusual y extremadamente profesional, pero muy agradable, cuando finalmente me relacioné con él y se quebró el hielo. En abril de 1943, Langer reclutó un equipo de investigadores para ayudarlo con su análisis. Donovan le había dado apenas 4 meses para completar su informe. Confiaban en 2 fuentes básicas de información. Su primer puerto de escala eran los estantes de la Biblioteca de Nueva York, donde consumieron cada palabra escrita sobre el Führer. Pero Langer quería algo más que libros para su análisis. El FBI recorrió Estados Unidos en busca de alguien que hubiera conocido al Führer. Rastrearon docenas de testigos, incluyendo emigrados, refugiados y desertores nazis de alto rango. Las entrevistas resultantes brindaron la evidencia más extraordinaria y controvertida de Langer. Era una tarea súper secreta, como podrán imaginar. Recurrieron a una cantidad de fuentes, pero estaban muy bien guardadas y eran muy reservadas. El material de fuente y el informe final de Langer consta de 269 artículos y más de 1.100 páginas. Un intrincado índice de cada rasgo de la personalidad de Hitler fue construido. Su afecto por los animales se ubica junto a su antisemitismo, su amor por los pastelillos junto a su complejo de Mesías. Como psicoanalista freudiano, Langer creía que el comportamiento sexual de Hitler brindaría datos sobre su personalidad. Había muchos chismes por esos días relativos a su inusual personalidad sexual. Y era ese un aspecto del estudio. No el único, pero el mayor, porque, como ya se sabe, el sexo juega un papel importante en la obtención de información. ¿El informe pudo haber sido utilizado para un chantaje? Sí, posiblemente pudo haber sido utilizado para un chantaje y también para otros propósitos. Pero la evidencia que Langer reunió sobre la vida sexual de Hitler distaba de ser consistente. Algunos testigos dijeron que el Führer era homosexual. Fue descrito como promiscuo, pervertido e impotente. El índice incluye los nombres de mujeres asociadas con Hitler. En esa lista hay varias muchachas jóvenes. Esa, según algunos testigos, era la debilidad de Hitler. Su mayor placer era la primera seducción de una joven. Annie tenía 14 años cuando la sedujo en un juego sexual con él. La visión de Langer sobre la sexualidad de Hitler tomó forma dramáticamente por las declaraciones de un grupo de testigos clave. Uno de los entrevistados era un director norteamericano de cine llamado Arnold Sisler. Había realizado películas en Alemania a comienzos de la década del 30. Sisler relató a Langer que Hitler le pedía que enviara actrices a la Cancillería del Reich. Hitler las entretenía con historias de métodos de tortura medievales. Según Sisler, la actriz de cine Renata Müller se convirtió en una firme favorita. En la década de 1930, Hitler era el soltero más codiciado de Alemania. Renata, al igual que muchas mujeres, estaba desesperada por tener una aventura con él. En una ocasión se dijo que él le mostró cómo podía mantener su brazo derecho elevado para el saludo nazi durante horas sin cansarse. A veces, su comportamiento era algo extraño.
En su informe, Langer parafraseó lo que Sisler le había dicho sobre la relación de Renata con el Führer. Nosotros reconstruimos lo que él escribió utilizando sus propias palabras. Una mañana, Sisler encontró a Müller en estado depresivo. Ella le dijo que la noche anterior le había ido todo mal. Estaba segura de que Hitler tendría relaciones con ella. Ambos se habían desvestido cuando Hitler cayó al suelo y le rogó que lo pateara. Ella se negó, pero él le rogó y se arrastró en forma agonizante. Finalmente, ella accedió a sus deseos y lo pateó. Eso lo excitó mucho y pedía más y más, siempre diciendo que él no tenía valor. Se excitó cada vez más y como clímax final se masturbó delante de ella. Luego le agradeció su placentera noche. Otros testigos también dan cuenta de las perversiones sexuales sadomasoquistas de Hitler. El más importante fue el desertor nazi Ernst Hamstangl. El ¿Quién es quién nazi? De 1934 menciona a los miembros de más alto rango del partido. Hamstangl está incluido como secretario de prensa exterior de Hitler. Rico, cortés, sofisticado, encantó a la prensa extranjera, pero su papel principal había sido el de artista de Hitler. Siempre fueron importantes sus piezas en el piano, con las que a veces, en verdad, reconfortaba a Hitler y le infundía energía fresca. Hamstangl había sido íntimo confidente político y personal de Hitler durante más de una década, pero a mediados de la década de 1930, luego de una lucha de poder con Goebbels, cayó en desgracia. En 1937 escapó de Alemania temiendo por su vida. Hamstangl ofreció sus servicios a la inteligencia aliada. Terminó ocultándose en una alejada casona aquí en Bush Hill, Virginia. Los norteamericanos consideraron su íntimo conocimiento del Führer exclusivo fuera de Alemania. Su informe recibió el nombre en código Proyecto S. La actividad de mi padre en el Proyecto S fue lo que podría encuadrarse bajo el título de guerra psicológica. Escribió perfiles de todas las figuras importantes del Tercer Reich para dar una especie de clave a los norteamericanos y a los aliados de lo que esas personas podían hacer y era probable que hicieran. El Proyecto S fue considerado tan importante que estuvo bajo el control personal del presidente Roosevelt. En la primavera de 1943, el Dr. Langer realizó una visita a la casa de Bush Hill y conversó mucho tiempo con el desertor nazi. Luego registró lo que Hamstangl le había relatado. Hitler es tímido cuando intenta ganarse el afecto de una mujer. Su frase favorita es: si estás con una mujer, no olvides el látigo. La relación más seria fue la que tuvo con su sobrina, Geli Raibal. Se daba por sentado que Hitler utilizaba a Geli en una forma sexual anormal. Tal vez la golpeaba con su látigo de montar y obtenía placer sádico con ello. Los argumentos sobre la relación de Hitler con su sobrina, Geli Raibal, desempeñarían un papel muy importante en el análisis final de Langer. Y desde la guerra, los historiadores lucharon por separar la verdad de la ficción. La media sobrina de Hitler, Angela, era conocida como Geli. Era hija de la media hermana de Adolf y pasó su infancia en la pequeña ciudad de montaña de Palstein, en Austria. Fue a la escuela con Anna Goebel. Geli simplemente era única. Era medio rubia, sí, tenía rostro ancho, era muy hermosa y era muy amigable, era tan amigable, era una muchacha buena, sí, muy buena. Geli era muy corporal, la encarnación de la mujer nazi ideal. Geli amaba los deportes y los pasatiempos al aire libre y tenía pasión por los lagos de su ciudad.
Y allí se quitaba la ropa e iba a nadar. Sí, le decíamos, Geli, hace mucho frío. Y ella decía, no es nada. Y saltaba al agua y nadaba por todo el lago. Sí, era muy buena nadadora. Para 1928, la madre de Geli había ido a trabajar como ama de llaves de Hitler en las afueras de Múnich. Su hija de 20 años fue con ella y se anotó como estudiante de medicina en la Universidad de Múnich. La relación entre tío y sobrina se volvió cada vez más afectuosa luego de que Geli se trasladara a la ciudad. Ella era distendida, era tolerante. Podía mofarse de él. Muy pocas personas podían mofarse de Hitler, quien enseguida se ponía en su lugar. Pero con Geli él podía reír y ella podía reír a pesar de la brecha de edad que era de casi 20 años. Continuaron. Podían distenderse uno con el otro y la relación comenzó como así. Mientras pasaba tiempo con su tío, Geli conoció y se enamoró de su chofer, Emil Maurice. Cuando Hitler se enteró, hizo que Geli escribiera a Emil para terminar con la relación. La doctora Anna Maria Sigmund vio la carta. Ella escribió, mi querido Emil, te amo tanto, pero mi tío dice que somos muy jóvenes, que debo reanudar mis estudios y que no debemos vernos solo en presencia suya. Y luego escribió, ¿puedes imaginar esto? Ya no puedo besarte y el tío A estará siempre con nosotros. A partir de ese momento solo fue vista en compañía de su tío. Iban a todos lados juntos, iban al teatro, a conciertos todos los días a la noche, a los restaurantes. La gente pensaba que eran amantes. Con el apoyo de Hitler, Geli abandonó sus estudios de medicina y se embarcó en una carrera como cantante. En mayo de 1943, Walter Langer entrevistó a un desertor nazi de segundo nivel. Al igual que Hamsta Engel, Otto Strasser se había puesto en contra del régimen nazi. Huyó de Alemania en 1933. Strasser le dijo a Langer que para 1931 el enamoramiento de Hitler para con Geli se había vuelto obsesivo. A ella le habían prohibido conocer a otros jóvenes y Strasser afirmaba que Geli le había confiado la naturaleza oscura de las demandas sexuales de Hitler. Le contó a Strasser que Hitler le hacía desvestir y que él se acostaba sobre el suelo. Luego ella debía agacharse sobre su cara para que él la examinara de cerca y que eso lo excitaba mucho. Cuando la excitación llegaba a su punto máximo, le exigía que orinara sobre él, y eso le daba placer sexual. Todo el acto era extremadamente desagradable para ella. Según Langer, el testimonio de otros testigos parecía confirmar el relato de que la relación de Hitler con Geli distaba de ser normal. Ernst Hamsta Engel le contó a Langer sobre un escándalo que había sido encubierto en 1930. Hamsta Engel lo había oído del por entonces tesorero del partido nazi. Debió comprar a alguien que había intentado chantajear a Hitler. El hombre de alguna forma había obtenido unos dibujos pornográficos que Hitler había hecho. Eran bosquejos íntimos y depravados de Geli Raibal, con todos los detalles anatómicos. Pero si los relatos que Langer registró sobre las perversiones sexuales de Hitler eran sensacionales, otro testimonio lo acusaría de matar a la única mujer que alguna vez amó. Múnich, capital de Bavaria. Oculto en los archivos del Estado hay un pequeño folleto. El registro de suicidios para 1931. En ese año, 334 ciudadanos de Múnich se dispararon, colgaron, envenenaron o ahogaron. El suicidio número 193 es el de la sobrina de Hitler, Angela Raibal. Geli encontró su muerte en el lujoso departamento donde ella y Hitler vivieron juntos por 2 años. En la noche del 18 de septiembre, luego de una discusión sobre un viaje que Geli planeaba hacer a Viena, Hitler partió de Múnich por una reunión partidaria. Geli fue a su cuarto y cerró la puerta con llave. Escribió a una amiga acerca de una visita inminente. Cuando vaya a Viena, espero que pronto iremos juntas a Semmering.
La carta de Geli se rompe inclusa. En la mañana, el ama de llaves no podía despertar a Geli. Pidió a su esposo que forzara la puerta. El cuerpo de Geli fue encontrado sobre el piso. La pistola de Hitler descansaba sobre el sofá. El disparo atravesó el pulmón, penetró el pulmón, cayó hacia adelante, golpeó con su nariz, se sofocó y tuvo una muerte lenta, horrible y dolorosa. Al enterarse de las novedades, Hitler regresó a Múnich de inmediato y dio detalles al detective que investigaba el caso. El informe policial aún existe. Él dijo que debió haber sido fácil para ella tomar la pistola, ya que sabía dónde guardaba sus cosas. Su fallecimiento lo apenó mucho, ya que era el único pariente cercano que tenía. Y ahora le sucedía eso. Así que el tío que 2 horas antes se había enterado de la horrible muerte de su sobrina, no tenía otra cosa que decir que ¿ahora me sucede esto? Pensó, por supuesto, en su carrera política y lo que dirían sus enemigos políticos sobre ese tema. No podía haber sucedido en peor momento para Hitler. El partido nazi estaba a punto de llegar al poder. Der eins mit den Verantwortlichen an diesen Opfern ein unerbittliches Gericht zu halten. El partido se había convertido en el segundo de Bavaria, pero estaba bajo un intenso ataque de la prensa opositora. Durante el verano de 1931, habían difundido historias de inmoralidad en los cuarteles del partido. Los escándalos homosexuales competían en espacio con los sensacionales detalles de prostitución entre la jerarquía nazi. La muerte de Geli fue una nueva munición de la prensa antinazi. Por supuesto, los rumores comenzaron de inmediato porque era una situación extremadamente atípica que una sobrina en casa de su tío, de 20 años más joven, viviera en casa de su tío, cuando él era el líder de un partido importante. Y aún algo más extraño, con botas, látigo, un saco de cuero y también sus visiones políticas. Luego ella se mata con el arma de él. Bien, pueden imaginar que los rumores se difundieron rápido. Ante las consecuencias inmediatas por la muerte de Geli, los oficiales del partido se apresuraron por llegar a la escena y acordaron un informe para la prensa. El temor por un futuro compromiso para cantar había llevado a Geli al suicidio. Pero a pesar de los grandes esfuerzos del aparato de propaganda nazi, la especulación de la prensa se descontroló. Según el Munich Post, había una clara evidencia de una jugada sucia. El hueso de la nariz de la fallecida estaba hecho añicos y el cuerpo presentaba evidencias de otras heridas serias. Se afirmaba que el propio Hitler la había matado en una pelea y que ella estaba embarazada, y es más, de un estudiante judío. Hitler continuó la ofensiva contra la cobertura de la prensa. Obligó al Munich Post a retractar punto por punto sus afirmaciones. Enfrentados con pocos hechos, los periódicos abandonaron la historia. Pero los rumores volverían a salir a la superficie años más tarde. En 1943, durante el curso de su investigación, un testigo clave que Langer insistió en que Geli había sido asesinada. Hafstengel cree que es cierto que Hitler asesinó a Geli, enfurecido porque ella quería salir con otros hombres. Hafstengel dice que la principal fuente de esta información es Gregor Strasser, persona de confianza de Hitler que estaba presente al encontrar el cuerpo de Geli. Agrega que Strasser fue asesinado porque sabía la verdad sobre la muerte de Geli. En verdad, no existen evidencias históricas para relacionar la muerte de Strasser con la de Geli. Strasser fue asesinado en una lucha de poder entre varias facciones nazis, en lo que se conocería como la Noche de los Cuchillos Largos. De todas formas, el debate sobre si Hitler estuvo involucrado en la muerte de Geli continúa hasta el presente. Bien, es una tarea de adivinar. Uno no sabe, pero creo que es casi seguro que la mataron con su consentimiento. Por orden suya, o quizá fue él mismo. Ella debía ser apartada y debía ser silenciada
porque él le había requerido cosas sádicas y pervertidas. Le había pedido cosas masoquistas y ella estaba tan incómoda por eso que no podía evitar hablar con otras personas sobre el tema, lo cual significaba que era un peligro para el partido nazi. Quedó aclarado por los médicos que ella se había matado, que fue un suicidio. Solo podemos suponer qué sucedió en ese momento, que no era feliz, que la frenaban, le prohibían conocer a otras personas jóvenes, que ella no continuó una carrera y que estaba realmente desesperada y terminó con su vida. Sorprendentemente, Geli no fue la única amante suicida de Hitler. Mimi Reiter, de 18 años y primera novia reconocida de Hitler, intentó colgarse en 1927. La estrella de cine Renata Müller saltó hacia la muerte desde la ventana de una clínica de Berlín, y otras dos mujeres que intimaban con el Führer atentaron contra sus vidas. Por último, Eva Braun, la amante más famosa de Hitler, tuvo 2 intentos suicidas en la década de 1930. Ambos fueron callados en la Alemania nazi, pero durante su investigación sobre la personalidad de Hitler, Walter Langer se enteró de los mismos. Él creía que podían ser una clave importante sobre la personalidad de Hitler. Sería bueno notar que Eva Braun, su compañera femenina actual, tuvo 2 intentos suicidas. Geli fue asesinada o se suicidó. Un registro bastante inusual para un hombre que tuvo tan pocas relaciones con mujeres. Las filmaciones caseras que Eva Braun realizó durante la guerra son una imagen perdurable de su relación con Hitler. A diferencia de su relación pública con Geli, fue una relación deliberadamente ocultada al mundo. Como miembro del personal doméstico del Führer, Herbert Döring fue una de las pocas personas en observar esta relación de primera mano. Por lo que yo observé y experimenté, Eva Braun no era feliz con su relación con Hitler. Nunca estaba contenta. Uno podía verlo, estaba de mal humor, insatisfecha, indignada, gruñona, como decimos en Bavaria. En su informe, Walter Langer escribió que la relación de Hitler con Eva no era exclusiva. Dijo que también veía a 2 actrices de cine. Una de las actrices era Leni Riefenstahl. Langer escuchó relatos de que Hitler era tan tímido que ella tenía que tomar la iniciativa sexual. Pero Riefenstahl niega cualquier relación física y dijo que Hitler no era de su tipo. Cuando el Führer daba glamorosas recepciones, Eva era mantenida fuera de vista. Actores, gente de teatro, de todo, cantantes, todos eran invitados a las cenas. Le gustaba rodearse de mujeres hermosas, lo apreciaba mucho. Eva Braun siempre se enojaba terriblemente. A veces llamaba y los sirvientes le decían, no podemos conectarla con el Führer, señora, está con sus invitados. Y se enojaba terriblemente porque ella quedaba allí sentada sola y él estaba con toda esa gente. En 1932, Eva Braun cometió su primer intento suicida. Tomó el arma de su padre y se disparó al corazón. Hitler la visitó en el hospital y habló con el personal médico. Y agregó, ¿en verdad quiso matarse o fue algo simulado? Y cuando los médicos le dijeron, sí, fue un serio intento. Bien, eso le agradó mucho. Por un tiempo Hitler pareció más atento, pero no duró mucho. Estoy mortalmente infeliz otra vez, y como no me permiten escribirle, este libro debe registrar mis lamentos. Los fragmentos del diario de Eva aún existieron durante un corto periodo de 1935. Ciertos pasajes dan pistas de su relación sexual. Me necesita para ciertos propósitos. No puede ser de otra forma. Y se dice que se quejó en privado ante una amiga. No recibí absolutamente nada de él como hombre. El 28 de mayo de 1935, Eva intentó matarse otra vez. Su diario es contundente. Tomaré 35 píldoras, eso lo hará ver. Fue descubierta justo a tiempo.
Incapaz de enfrentar otro escándalo, Hitler la estableció en secreto y le otorgó concesiones. Langer observó que Hitler le compraba muchas cosas, incluyendo automóviles de gran potencia y una casa en las afueras. Walter Langer finalizó de escribir su informe secreto a fines del verano de 1943. Le había llevado apenas 4 meses. Sobre la base de la evidencia que había reunido, combinada con su gran experiencia como psicoanalista, concluyó lo siguiente. Una forma extrema de masoquismo en la cual el individuo deriva en la gratificación sexual haciendo que una mujer orine o defeque sobre él. Desde la perspectiva freudiana de Langer, esta perversión sexual estaba en el centro de la locura de Hitler. En su informe sostenía que le causaba un intenso odio por sí mismo, el cual su subconsciente convertía en agresión hacia otras naciones o razas. Cuando quedó terminado, era un extenso volumen que fue visto por muy pocas personas, pero muy particularmente por el presidente de los Estados Unidos y por el primer ministro de Gran Bretaña. Aparentemente, el informe resultó fascinante para Churchill y Roosevelt felicitó personalmente a Walter Langer. Pero para entonces, el curso de la guerra estaba cambiando. Rommel había sido vencido en el norte de África y el ejército alemán había sufrido una serie de importantes derrotas en el frente del este. Los aliados sentían que una victoria militar era solo una cuestión de tiempo. El informe de Walter Langer se había vuelto superfluo. El análisis psicológico de Adolf Hitler permaneció bajo llave en los archivos de la OSS durante más de 25 años. Cuando finalmente dejó de ser secreto, 1 o 2 acreditados historiadores aceptaron sus conclusiones como válidas, pero la mayoría las desechó. No existe evidencia histórica de ninguna perversión de ningún tipo. En general, pueden ser rastreadas hasta sus enemigos políticos. Concuerdo en que uno debe desconfiar de la evidencia de personas que fueron nazis, que se volvieron en contra de los nazis y que luego estaban deseando complacer a las personas que les hacían preguntas, dando evidencias de las que uno sospecharía, pero desechar todo eso por falso sería absurdo. Soy historiadora, no soy psiquiatra. Pero parece que su vida privada fue bastante normal. No hay una sensación de otro tipo. Las historias sobre sadismo, masoquismo, prácticas sexuales desagradables, no todas esas historias pueden ser falsas. En particular cuando hay testigos, diferentes testigos que relatan la misma historia. Ya sea que las conclusiones más sensacionales de Walter Langer sean ciertas o no, muestran notables visiones psicológicas en un aspecto. Al final de su informe, considera cómo podría terminar la guerra para el Führer y sugiere una variedad de posibilidades. Hitler podría morir por causas naturales. Los militares alemanes podrían sublevarse o detenerlo. Podría ser asesinado o enloquecer. Pero al final de la lista hizo una sorprendente predicción. Hitler podría suicidarse. Es el resultado más posible. No solo amenazó varias veces con suicidarse, sino que, por lo que sabemos de su psicología, es la posibilidad más probable. De todas ellas, sin embargo, no sería un simple suicidio, sería algo mucho más dramático. Y como la mortalidad es uno de sus motivos dominantes, organizaría la escena de muerte más dramática y efectiva que podría pensar. Walter Langer escribió estas proféticas palabras casi 2 años antes de que Hitler y Eva Braun se mataran en un dramático pacto suicida, mientras que Alemania colapsaba a su alrededor.